Dios les bendiga. La paz de Jesucristo en sus corazones a cada uno de ustedes ahí en sus casas. Estoy transmitiendo en directo desde YouTube. Estaba transmitiendo desde YouTube, pero hay unas cuestiones que me mandan ahí, entonces no le entiendo y tengo que esperar a alguien que me enseñe, pero voy a transmitir por medio de Facebook, ¿verdad? Aquí pues no tengo ningún problema. Saludando muy cordialmente a todos los pastores del Ministerio Profético Viviendo en tu Presencia con su central en la residencial Jucutuma de San Pedro Sula, saludando muy cordialmente al pastor Kevin Chávez y a su amada esposa, la pastora Judith Chávez. La palabra de Jehová Dios los bendiga. Y a mi hermana Marixa Castellanos y su amado esposo, el pastor William Martínez, hasta allá a la colonia que se llama la de Alberto Solano en Choloma. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, saludando muy cordialmente a mi hermano Moisés Quintanilla y a su amada esposa, mi hermana Waldina. Dios le bendiga ahí, diciéndoles primeramente Dios que nos vamos a poner de acuerdo porque ya que no tengo respuesta de ustedes, entonces voy a invitar a mi hermano Moisés para que se pueda hacer presente el día el día 20 de septiembre voy a estar en la aldea de Batán, ahí donde está también mi hermano, el pastor Carlos Reyes, ¿verdad? Dando la enseñanza a los misterios del Espíritu Santo. Mucho gusto, mi hermano Candelario. Dios le bendiga grandemente, amado siervo. Dios le guarde a cada uno de ustedes, su familia y ese ministerio tan poderoso que el Señor ha puesto en sus lomos. Dios le bendiga grandemente. Estamos pues dando una enseñanza en la cual hay divergencias en cuanto a interpretaciones. No es porque el texto diga lo contrario de lo que yo digo o de lo que dice otro, sino que el problema está en nosotros, los que interpretamos, pues la escritura no se equivoca. La escritura no se equivoca de lo que tiene escrito, pero los diferentes teólogos tienen sus diferentes posiciones y lo que estoy hablando en esta hermosa noche, pues lo he hablado por el canal que tengo en YouTube y esta sería la tercera parte del tema, el bautismo en el Espíritu y por el Espíritu Santo. El bautismo en él y por el Espíritu Santo. Es por eso que el texto central, gracias amado hermano Candelario, lo mismo usted amado siervo. Usted me es de grande bendición. Desde el día que lo conocí, yo sentí esa simpatía por su persona, ¿verdad? Por la humildad que lo caracteriza a usted. Y eso es hermoso. Siempre yo le saludo muy cordialmente. Gracias por sus palabras, siervo. Hemos tomado el libro de Juan, capítulo 3, versículo 11, porque estamos hablando del bautismo en él y por él. La palabra en él es el pronombre, el cual vamos a hablar. ¿Qué es lo que Juan dice? Porque Juan dice unas palabras muy poderosas, pero que cuando las se malinterpretan, pensamos nosotros que, porque como dice que el texto así habla, ¿verdad? Pero lo que tenemos que investigar es qué significa esa palabra en la cual les voy a explicar. El capítulo 3, en el versículo 11 dice Juan cuando está bautizando, él viene bautizando para arrepentimiento. ¿Cuál era el bautismo de Juan? ¿Cuál era la fórmula? ¿Cómo él, en qué nombre bautizaba? No lo dice la escritura, pero había una costumbre de que siempre los bautismos existían en el pueblo de Israel. Ejemplo, cuando alguien se hacía prosélito de la nación judía, siendo de cualquier país, tenía que pasar por un bautismo como una señal de que aceptaba las condiciones y las leyes que emanaban de ese país, convirtiéndose así en un israelita por conveniencia, ¿verdad? Entonces Juan está bautizando en el Jordán y también dice Juan así en el capítulo 3, versículo 11, y de eso voy a hablar. De ahí pasamos al libro
de los Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 2, 1 al 4, porque esa sería la segunda parte. Entonces, dice Juan así: yo a la verdad, dice, os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese era el trabajo de Juan, y los que aceptaban reconocían en primer lugar que eran pecadores, pero también reconocían y aceptaban el bautismo de Juan como un recordatorio o un principio para esperar de aquel que Juan hablaba, en el caso que era el Mesías. Y es de hecho que esa gente estaba preparada reconociendo que eran pecadores, pero que iban a esperar a alguien que les iba a perdonar los pecados. Juan solo hacía el bautismo en reconocimiento que esa gente se arrepentía y esperaba. Pero ahora Juan dice algo. ¿Por qué? Porque Juan tiene dos tipos de personas en esas reuniones, ¿verdad? Ahí están los fariseos, todos los saduceos, y estos pues se creían que eran santos, que no merecían, que no tenían el derecho de hacer los mismos ritos, y dice que iban al bautismo, como quien dice, tendrá que hacerlo porque nosotros somos israelitas. Pero Juan les dijo que no era así. Entonces dice Juan así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, no dice tras de mí, sino tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, reconoce la grandeza del que él está hablando, es más poderoso que yo. O sea que aquí hay que investigar esa palabra que quiso dar Juan, es más poderoso que yo, porque Juan no tenía ningún poder, no hizo ningún milagro, ¿verdad? Este hombre era terrible, pero para hablar la verdad. Entonces dice así, Juan, él dice así: él os bautizará en Espíritu Santo. Y allá hay una Y y dice y fuego. Cuando dice esa palabra así, que nosotros vamos a ser bautizados, estaba hablando lo que Jesús hablaba. Juan hablaba del arrepentimiento y creían. Entonces Juan les dice a los que habían creído en él, que tras de él venía alguien que era el dueño de su vida, y que el bautismo de Juan era un rito, pero el que venía tras de él era el que iba a bautizar en Espíritu Santo, y ahora dice y fuego. Pero entonces tenemos que sacar las dos palabras. La palabra en Espíritu Santo es cuando la persona es bautizada, cuando la persona acepta a Jesucristo como su Salvador. Y de esa misma manera él pasa a ser parte del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Ese es el bautismo que hace el Espíritu Santo cuando él pone la santidad posesional en la vida de cada uno de nosotros el día que lo aceptamos. De ahí para allá viene ahora la santidad progresiva. Pero en este caso, como fuimos bautizados en el Espíritu Santo, en el día que aceptamos, pero también Juan les habla a los que no habían creído, que dice que así como Jesús bautiza en el Espíritu Santo a los que creen, también bautizará en fuego a los que no creen. Y ahí lo dice el versículo 12, dice que su aventador está en sus manos, dice, y limpiará la era y recogerá su trigo, hablando de las personas que han aceptado a Jesucristo y le sirven. Y dice en el granero, y quemará la paja. O sea que la paja es aplicable a las personas que nunca quisieron aceptarlo. Entonces la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí se refiere a un juicio, no a un poder. Entonces, esos textos bíblicos de los cuales estoy diciendo que el bautismo que Jesús hace cuando nosotros aceptamos, ese bautismo es el que nos salva a nosotros. Ese bautismo está corroborado por el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Usted lo puede leer en su casa. Y luego también es corroborado en el capítulo 6 de Romanos, versículo 1 al 4. Porque ahora tendríamos que regresar al bautismo, en el cual este bautismo del que estoy ahorita hablando, de Juan capítulo 3 versículo 11, es interno. Es la nueva vida de la persona como hijo de Dios. El bautismo de Mateo 28, 19 es un rito. Ese bautismo es para los que son salvos.
Nadie va a bautizarse en agua para ser salvo, sino que se va a bautizar porque es salvo, y con esa acción, con ese acto de bautizar, está cumpliendo el primer mandamiento que Jesús dio, como al cual se le llama sacramento. Ese sacramento tiene dos cosas, un significado y también tiene un simbolismo. El significado es que significa hundir, empapar, y la otra parte es hundir, empapar, y bueno, tiene tres palabras que dan a entender: sumergir, hundir y empapar. Sumergir, hundir y empapar, ese es el significado del bautismo en Mateo 28:19. Ese bautismo nos salva, pero es para los que ya somos salvos. Lo hacemos porque tenemos que dar testimonio de que Cristo es nuestro Dios y que estamos sometidos. El simbolismo de este bautismo de Mateo 28:19 es muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que nos da a entender, y es por eso que Romanos capítulo, el Señor Jesucristo nos dice así, el capítulo 6, entendiendo. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ya no podemos participar. Pero dice ahora, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, oiga bien, no hemos muerto por él ni en él, sino los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice ahora, aquí corrobora lo que le estoy explicando tanto de Mateo 3:11 y de Mateo 20:19. ¿O no sabéis, escuche muy bien, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuando hablamos de esta palabra, es de lo que Juan dijo: y el que viene tras mí, ese os bautizará en Espíritu Santo? Y es por eso que Mateo 28:19 significa hundir, empapar. Luego la otra parte que siempre tengo el problema ya en la mente, ¿verdad? Hundir, empapar. De esa manera, el bautismo en agua no es por aspersión, sino porque es por inmersión, por el significado y ahora el simbolismo: muerte, sepultura y resurrección. Entonces, ahora nos dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuchen muy bien. Ya no vivimos nosotros para el pecado, sino que vivimos para Cristo Jesús. El pecado siempre sigue operando en nuestra mente, pero por eso es la santidad, por eso el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Porque Él es el encargado de evitar que, aunque nosotros pensemos algo, no lo hacemos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Es por eso que nosotros tenemos que estar con ese gran cuidado. Entonces dice ahora, dice así, 4. Porque somos sepultados juntamente con él. Primeramente muertos, luego sepultados para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, oiga bien, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, eso es lo que nos resulta en cuanto al primer bautismo en él. Porque nosotros, y claro, siempre lo dice y lo repito, nosotros habíamos equivocado y hablamos del bautismo en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo cuando la señal es la lengua. Aquí, en el bautismo en el Espíritu Santo, según Mateo 3:11, en el Espíritu Santo ahora tenemos que andar santo. Mire usted, mire lo que dice Gálatas capítulo 5, que eso es lo que nos demanda la palabra, que nosotros ya directamente, si decimos que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo para ser parte del cuerpo de Jesucristo, es de hecho que tienen que haber cambios en nuestra vida, porque dice el versículo 22 del capítulo 5 del libro de Gálatas, dice, oiga bien, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque, oiga bien, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nos dice ahora el 25. Si vivimos por el Espíritu, es lo que hizo Jesús, bautizarnos en el Espíritu, en el 3:11 de Mateo. Si vivimos por Él, dice que andemos también por el Espíritu. Y claro, si fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ahora nosotros estamos en la obligación de demostrar con nuestros hechos de que el Espíritu Santo es nuestro director y empezamos a fluir con los 9 frutos del Espíritu Santo. Ese es el primer bautismo del que estoy hablando y ese es interno. El segundo bautismo, porque mire qué cosa. Este bautismo lo hace Jesús en el momento de que la persona cree y acepta. El bautismo en agua del capítulo 20, 28 19 lo hace la persona cuando es doctrinada. La Biblia no dice que tenemos que doctrinar, pero claro, también tenemos que utilizar muchas cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la Escritura, las personas tras de que aceptaban a Jesucristo, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, miramos nosotros de que la gente era bautizada. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando el centurión llevó a Pablo a su casa, dice que ellos creyeron y fueron rápidamente bautizados. Pero claro, Dios respeta también las ordenanzas que los hombres hemos puesto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se bautiza en agua para nada, pues directamente. Por eso es que le digo que ese bautismo no salva. El bautismo que hace Jesús cuando nosotros aceptamos, ese sí salva. Pero ahora vengo a hablar del segundo bautismo, el cual uno es para salvación y el otro es para poder sobrenatural. Y lo miramos nosotros ahí en el libro de Hechos, capítulo 1. Este sería el otro, el bautismo, el cual nosotros lo hemos identificado como bautismo. Pero la Biblia no dice bautismo del Espíritu Santo, sino que, o sea, en cuanto a hablar en lengua, sino que ahí dice llenura y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces miremos ahí que esta palabra, como explicamos muchas veces, nosotros hemos tenido la costumbre de decir así cuando miramos y llegamos a una enseñanza. Y usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿A qué dice alguien, verdad? Y se equivoca. No, sí, yo ya bajé a las aguas bautismales. No, no me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo al bautismo cuando la persona habla en lengua. Nosotros malmente le decimos bautismo, pero la Escritura dice que se llama llenura del Espíritu Santo, que es poder autoritario por parte de Dios por medio de su Espíritu Santo para que la persona se empodere y tenga la facultad de combatir al enemigo, el cual tiene sentimientos, conocimientos y voluntad. No es una persona, sino que es ejemplo. Miren, cuando nosotros hablamos de una persona, hablamos de que tiene conocimiento, sentimiento y voluntad, es una persona humana. Pero ya cuando hablamos de Satanás, que tiene conocimientos, sentimientos y voluntad, ya no es una persona, sino que se identifica como un espíritu, pero que es una personalidad. Y cuando hablamos de que tiene personalidad, al tener conocimiento, sentimiento y voluntad, lo manifiesta la Escritura en el libro de Pedro, 1 de Pedro 5:8, lo manifiesta en Marcos capítulo 5 del 1 al 4, y va leyendo usted, se va a dar cuenta cómo los demonios tienen conocimiento de quién es Jesús y qué es lo que les espera. Pero en este caso, como voy a hablar del bautismo, ya hablé del bautismo en él, cuando aceptamos. Pero ahora voy a hablar del bautismo por él cuando nosotros somos investidos. Si las señales en el bautismo en él es los frutos del Espíritu Santo, ahora las señales en el bautismo o la llenura del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, a ese se le llama, a esas las señales son hablar en lenguas. Administración de dones. Y dice así. El versículo 8 del capítulo 1 dice así, que esto es lo que hace la llenura o que nosotros lo hemos identificado como bautismo del Espíritu Santo. Y dice así,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. Son las palabras transmitidas de Lucas 24:49, porque tanto Lucas como el libro de los Hechos fue escrito por este varón, el doctor Lucas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la segunda parte, que es el bautismo por el Espíritu Santo, aquí vamos a referirnos a la promesa que estaba hecha en Joel 2:28. Allí habla de lo que iba a suceder en los postreros días. Esos postreros días eran el tiempo de Jesús. Cuando Jesús habla en el capítulo 24:49, hablando que le dice, no os mováis aquí hasta que seáis investidos del poder de lo alto, y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y en todos los rincones. Entonces, primeramente, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, la que está en Joel 2:28. Ahí, en el capítulo 24, del versículo 49, ahí hay 40 días de la resurrección de Jesús, y ahora Jesús tiene reunido a sus discípulos y a todos los que participaron en la visión, porque les está dando las últimas palabras y les está diciendo, no se vayan a mover de aquí, de Jerusalén, hasta que sean investidos el poder de lo alto. 40 días más 10 son 50, se le llama el tiempo de las cosechas. De este bautismo es que estamos hablando en esta hermosa noche. ¿Por qué? Porque este bautismo es el que nos empodera, es el que nos da, según la escritura en el libro de 1 de Corintios capítulo 12, Él es el repartidor, adjudicador de los dones, como Él quiere y a quien Él quiere. ¿Para qué? Para edificar, para exhortar y consolar la iglesia y la persona misma. Entonces, miramos nosotros que después de haber dicho estas palabras en el capítulo 24, versículo 49, Jesús, y repetidas en el 1:8 del libro de los Hechos, ahora viene la confirmación de esa promesa dada en Joel 2:28, hacía casi 750 años. Ahora se cumple esa promesa, las primicias. ¿Para qué? Para una iglesia fundada con sus bases, que eran los 12 discípulos, y ahora el comienzo de la adjudicación de la iglesia. ¿Por qué? Porque en este mensaje que Pedro expone, son 3,000 almas las que llegan, y luego en el segundo son 5,000, hay 8,000, y de esa manera Dios fue anexando a todos los que estaban en el estado de la salvación, y fue creciéndose la iglesia. Aquí es necesario, por eso dice aquí la enseñanza, que por qué motivo hay personas que están en el evangelio y no han podido saborear, recibe la llenura, o como la podamos identificar para creerla o para entenderla, el bautismo por el... Y la señal de este evento dado en la vida del hombre y la mujer es un evento único y se identifica por los principios de una lengua como señal, y que ahí mismo también el Señor le puede dar los diversos géneros de lengua, le puede dar los dones y los ministerios. Y es por eso, ¿cómo hacer para poder recibir este regalo? Porque es un regalo. En el día del Pentecostés se dio lo que la gente, muchos teólogos hablan, por lo que ellos han querido descubrir, por el trabajo que tienen ellos de estar investigando. Pero esto no es por investigación, sino que es por revelación. Porque dice que como ellos atendieron a la voz de Jesús y se mantuvieron íntegros, porque dice que ese día, que era el día 50 de las cosechas, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, a esta hora que se dio esto, eran las 9 de la mañana. Dice que estaban todos unánimes y juntos. Observe usted la capacidad que tenía, unánime y juntos. Nosotros a veces en la iglesia estamos juntos, pero no estamos en armonía. Y eso nos demuestra que por eso nosotros no podemos lograr lo que la iglesia primitiva logró, porque estaban unánimes y juntos. O sea, que sus pensamientos, su vocación estaba solamente
a poder alabar y glorificar a Dios. Entonces dice que esa unidad que había entre ellos y de estar juntos, manifestarla, provocó lo que había sido prometido en Joel 2:28. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Se imagina el acto sobrenatural en ese momento, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No dice que estaban hincados. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar hincados, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Otro puede estar sentado, acostado, y ese está bajo la voluntad de Dios porque está enfermo, no se puede hincar. Entonces Dios mira la condición, no mira la posición. Eso tenemos que verlo nosotros, porque dice ahora que cuando ellos estaban ahí y apareció aquello sobrenatural que estaban sentados, se les aparecieron, escuchen muy bien, lenguas repartidas como de fuego. La palabra fuego aquí significa poder, purificación, mientras que allá en Mateo 3:11 y fuego no se refiere a poder, sino que a juicio. Por eso le digo yo que hay que investigar las palabras. ¿Por qué? Porque siempre decimos, hermano, ¿y usted fue bautizado en el Espíritu Santo y fuego? No, no corresponde la palabra y juegos, porque ese bautismo de y fuego es para el final del día del juicio del Señor en el gran trono blanco. Así es que por eso póngale mucho cuidado a esto que le estoy explicando. Entonces dice que como hubo aquel movimiento sobrenatural, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, o sea que se asentaron en su cabeza. Y el escritor pudo ver ese evento, y ahora él lo describe tal como se miró. ¿Por qué? Porque la señal audible que se miraba, la podían ver todo, y lo que más llamó la atención era el lenguaje que estaban utilizando. Y fueron todos, escuchen muy bien, por eso le digo yo que la palabra bautizar en el Espíritu Santo es la que hace el Señor cuando aceptamos. Pero aquí, cuando vamos a recibir lo que es el asunto del bautismo que nosotros identificamos como Espíritu Santo, se refiere y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No fue algo natural, como dicen, ahí dicen algunos ahí, de que si tú tienes lenguas tienes que traducirlas. No. En el asunto del lenguaje de Dios no hay traducción, sino que es interpretación. Es por eso que nosotros tenemos que saber todo esto. Entonces, ¿cómo? La pregunta es, que la gente se pregunta, ¿cómo recibir este regalo que es el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo, me voy y enviaré el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo, dice Pedro en el 2:39, y recibiréis, dice, porque esto es para vosotros, para vuestros hijos, para los hijos de vuestros hijos, para todos aquellos, Señor, para todos aquellos que están largos, para esos es este regalo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay gente que anda años y años y no han podido recibir este empoderamiento? Porque han sido capacitados malmente, porque el pastor dice, es que no ha ayunado, hermano, es que no ha orado, es que no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. Y si yo le pregunto, ¿qué habían hecho los que estaban con Cornelio cuando llegó Pedro a predicar la primera vez? Y dice que en ese día fueron ellos también bautizados en él y por el Espíritu Santo, porque dice que magnificaban a Dios hablando en otras lenguas. Y entonces dice que los judíos de la circuncisión que habían ido con Pedro dijeron, también a los gentiles también les ha dado el don como a nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para recibir este regalo? En primer lugar, hay que cultivar la mente del pueblo de Dios para que reciban el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Por qué hay que cultivarla? Porque los pastores, si alguien le dice, un hermano, ¿y qué hago yo para
recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pues yo lo digo por ejemplo, porque yo le preguntaba a mi pastor, ¿cómo hago yo para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Nunca me dio una respuesta. ¿Por qué? Porque yo me había enamorado de esto. Solo tenía 2 meses y yo soñaba esto, pero no había quien me capacitara. Y el bautismo del Espíritu Santo lo recibí largo de donde yo me congregaba, fue en otra congregación, porque llegué ahí y el Señor, el Espíritu Santo me bautizó y empecé a cantar en lengua. Pero solo era una señal de una lengua, la repetición de esa lengua, y no pasaba de lo mismo durante 24 años. El Señor me vino a dar los diversos géneros de lengua cuando ya tuve un ataque satánico por medio de tantas cosas que sucedieron ahí. 60 días y el Espíritu Santo me dio los conocimientos de conocer los diversos géneros de lengua, de poderlos generar para que la gente aprenda. Entonces, la gente se siguen preguntando, ¿qué hago yo para recibir esa llenura o bautismo del Espíritu Santo donde yo quiero hablar en lengua? Entonces, hay que cultivar la mente de la persona, sacar todo aquello que ha estorbado y ha hecho como una enredadera en el cerebro, en los conocimientos de la persona, y empezarle a enseñar la palabra. ¿Qué necesita usted para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pues lo que necesita es tomarlo, porque es un regalo. Y dice, ¿y cuánto tiempo tengo que tener? No se necesita tiempo, porque hay personas que han aceptado hoy y el mismo día han sido bautizados por el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Entonces, si la gente no se preocupa, no sabe para qué es, pues eso va a ser en otro tiempo que yo voy a poderle enseñar a usted esta parte. ¿Por qué? Porque es tan importante explicarle a la gente por qué motivo necesitamos tener el bautismo en el Espíritu Santo. Hermana Janet, amada nuera, Dios le bendiga. Salúdeme a mi príncipe, por favor, y que mi Señor me los bendiga. Siempre estoy orando por ustedes fervientemente. Muchas gracias por estar de oyente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque es el asunto que, de hecho, hay tanto error ahora que la gente hay tantas acciones degenerativas por muchas iglesias. Y quiero decirles que unos famosos rabacucos, yo lo voy a hablar así y yo me hago cargo de mis palabras que digo, son tan locos esos hombres para manifestar las cosas que son del Señor, que lo que hacen es que las personas blasfemen, y no digamos los puertorriqueños y los dominicanos, un montón de profetas que les fascina hacer payasadas, inventando un montón de cosas para tener ese montón de suscriptores en su canal de YouTube, en TikTok, en cualquier cosa. Porque ellos han visto, oiga bien, lo que es la inteligencia del ser humano, quererse aprovechar. Cuando Simón el mago miró que por la imposición de la mano de los apóstoles era dado el Espíritu Santo, trató de comprarlo. Y Pedro le dijo, perezca tu dinero con lo tuyo. Porque esto no es para eso, o sea, esto no es para manipularlo. Y es por eso que la pregunta es, ¿cómo hacer para recibir ese bautismo del Espíritu Santo? Yo quiero hablar en lengua, es la pregunta, pero no se trata tanto por lo que agrada, sino cuáles son los beneficios que presenta el asunto de hablar en lengua. ¿Sabe usted que el hablar en lengua es un lenguaje en el cual cuando usted está bien capacitado, se da cuenta que es la armadura que Dios le da para defenderse delante del enemigo? Porque el enemigo con su astucia, con su inteligencia, nos puede destruir en segundos si Dios le permite. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de conocer lo que estamos hablando,
nos damos cuenta de que todas las cosas que Dios dejó son para bienestar de nosotros, ¿verdad? Y no directamente para lo que la gente quiera. Es por eso que tenemos que tener ese conocimiento. ¿Qué hago yo para poder hacer las cosas que mi Señor quiere? Pues necesito esa doble porción. Pues cuando Elías iba a ser quitado, le preguntó a Eliseo que quería que se le diera. Entonces Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y le dijo Elías, cosa difícil has pedido, pero si tú me vieras cuando el Señor me quite delante de ti, lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque Eliseo se preocupó por hacer todo lo que estaba a su alcance para lograr y lo logró. Lo mismo tú. Si no te has dado cuenta por qué el Espíritu Santo tiene diversos géneros de lengua, hoy te lo digo. Porque es una batalla cuerpo a cuerpo que tenemos todos los días contra el enemigo, contra brujos, hechiceros, santeros, satanistas, budistas, macumberos, practicantes de arte mágico, de lo que Dios te ha depositado, fácil en error. Pero yo te digo en esta hermosa noche, el bautismo del Espíritu Santo es necesario que tú lo tengas. Y te vuelvo a decir, la palabra bautismo solamente existe para cuando aceptamos a Jesucristo. Para esto que te estoy hablando de hablar en lengua, eso se le llama llenura. Entonces, ¿qué necesitamos? Cultivar la mente, empezar a sacar todo aquello que opera y que está trabajando. ¿Por qué? Porque el pastor me dijo que para recibir el bautismo del Espíritu Santo se necesitaban por lo menos tener mis 3 a 5 años de estarme congregando. Eso es mentira, la Biblia no dice eso. Que el pastor me dijo que tengo que ayunar y tengo que orar más, tampoco lo dice la Escritura. Sino que Pedro dijo, porque este es para vosotros, para vuestros hijos, para todos aquellos que están largos y el Señor los llamare. Para ellos es. Cuando es un regalo no se está poniendo condición, porque si tú dices que lo vas a lograr por medio de ayuno, si alguien dice yo lo logré por ayuno y por oración, entonces no fue un regalo, sino que fue la parte que tú lograste por medio de tus esfuerzos. Entonces esto no es un esfuerzo humano. El bautismo del Espíritu Santo no es un esfuerzo, sino que es la disposición del Espíritu Santo en darte, en capacitarte, porque esto te viene a capacitar, cambia estructura de tu vida espiritual. Entonces, si hablamos de remover algunas enseñanzas que tu pastor te ha dado y que por eso tú has andado metiendo la cabeza a todo evangelista que mira y mira de que no sucede nada. Yo te digo, hermano, si no es necesario que hagas eso, sí, el Señor ahí donde estás te bautiza. Puedes estar durmiendo y el Señor te bautiza. Por lo tanto, no hagas lo que Dios no quiere que hagas. ¿Por qué? Porque Él quiere. El Señor quiere que tú tengas ese regalo. ¿Por qué? De un soldado es el uniforme, pero el poder es su arma de juego que anda. Ningún delincuente va a respetar a un soldado por el uniforme, lo respeta por el tipo de arma que tiene y también por las capacidades de defensas que tiene. Lo mismo, Satanás sabe de que tú y yo tenemos un armamento poderoso, pero que no lo podemos manejar. Y si lo manejamos, hacemos un solo laberinto o hacemos un relajo. Y esos relajos son los que a Satanás le conviene, porque de esa manera hace que la gente esté blasfemando de las cosas que el Señor nos ha dejado para que las utilicemos como armamento. Entonces, cuando hablamos de cultivar la mente, estamos hablando de quitar todo aquello que está operando, que por una circunstancia de falta de conocimiento el pastor te enseñó que para recibir el bautismo del Espíritu Santo necesita esto, lo otro y lo otro. Yo te digo, no, amado hermano. Ahí donde estás tú, puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo en esta noche, si tú te enamoras de ese bautismo. Y la otra parte, lo hice en el canal de YouTube que tengo. El hablar en lengua, yo puedo generar las lenguas en todo momento que quiera porque es el lenguaje del Espíritu Santo. Así como te estoy hablando ahorita en este momento en el lenguaje que nosotros le decimos español, pero que no lo hablamos, ¿verdad? Muy bien.
Quienes lo hablan bien son los españoles, ¿verdad? De allá de España. Nosotros hablamos ahí algo, como dicen así en el vulgo, macheteado, así como muchos aprenden el inglés barrilero, ¿verdad? Pero no es como el que enseñan en las escuelas. Entonces, podemos pensar que esa persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo no puede hablar en lengua, dicen los pastores, falta de conocimiento, porque no está la unción para hablar. Y yo pregunto, y siempre hago esta pregunta, ¿y de dónde viene la unción? Para decir yo o cómo echar de ver que la unción está en el lugar. Pero eso es algo contra la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia en el libro de Primera de Juan, y yo te doy los textos bíblicos para que los lees tú, que eso es mentira los que los pastores dicen de que para hablar en lengua yo necesito ver que llegue la unción. Pero si es que la unción está en mí, está en ti. Y mire lo que dice el versículo, Primera de Juan capítulo 2, versículos 26 y 27. Y dice así Juan: os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Esta palabra unción en la versión latino o el lenguaje actual, lenguaje, traducción del lenguaje actual, nos dice, amén, hermano Elvin Martel, Dios le bendiga. No dice la unción, sino que dice, y él es, oiga bien, de él permanece en vosotros. O sea, que la unción que la gente a veces identifica, la unción que la gente dice que se necesita para hablar en lengua, es aquello donde hay un alboroto de emociones, donde la gente empieza a gritar, a saltar, otros a caer al suelo. A eso le llaman la unción. Eso no es unción. Esos son los desarrollos de los sentimientos del alma. O sea, las emociones se revuelven y la gente cae al suelo. Pero la unción verdadera es la que nos fue puesta en nuestra vida, y ese es el Espíritu Santo que está en 1 de Juan capítulo 2, versículos 26 y 27. Entonces, si yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, el cual lo identifico como y fueron todos llenos, dice la palabra, es llenura. Eso es lo que significa el bautismo que nosotros decimos por el Espíritu Santo cuando las señales que hay son hablar en lengua. A esa identificación, los pastores dicen que si no hay unción no se puede hablar. ¿Por qué? Ejemplo, ¿por qué no puedo decir yo así? Mire usted, os blorit lexic dot banks, dingus menig deleges blacks. Utix manon dele banche, Alexa a yo de mi debaxo, solo explique my voice. Ahorita generé un lenguaje angelical. Pero dicen los pastores, eso no se puede hacer porque dicen, no está la unción. Y si ese hombre o esa mujer están hablando así, están hablando imitando o está el diablo utilizando. Y esa es una enseñanza torcida. ¿Por qué? Si yo le sirvo a Dios, ¿por qué es el diablo que me va a usar? Si vosotros que sois malos padres, dice, dais buenas dádivas a vuestros hijos, como vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Entonces, miremos nosotros que una mala enseñanza lleva a tener unos árboles sembrados aquí en el cerebro. Y eso es lo que nosotros tenemos que quitar. Hay que cultivar, o sea, que hay que arrancar esos árboles de enseñanza mala y poner árboles nuevos que se den cuenta que necesito para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Solamente creer que lo necesita porque es un regalo. Entonces, nos damos cuenta que es maravilloso saber de estas cosas. Entonces dice, si nosotros observamos, o sea, si observamos lo que la palabra nos enseña según Hechos, pero hay teólogos que enseñan que es para un grupo en especial. Y Hechos 2:39 dice, mientras los teólogos dicen que el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en nueva lengua era para la iglesia primitiva, el texto del capítulo 2, versículo 39 nos dice lo contrario. ¿Qué nos dice Hechos 2:39? Para que usted se dé cuenta que lo que enseñan estos teólogos son cosas que ellos investigan, pero no son reveladas. Y dice el 39, porque es para vosotros, oigan, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La de Joel 2:28, que se cumplió en libro, aquí en Hechos 2:4, 2:1, 3 y 4. Entonces, y para vuestros hijos, escuchen muy bien cómo va traspasándose. Y para todos los que están lejos, hablando de los gentiles, para todos aquellos
que el Señor nuestro dio llamar. Entonces, ¿por qué los pastores o los teólogos se atreven a decir que hoy tú no puedes hablar en lengua? ¿Por qué? Porque eso era para el tiempo antiguo, que ahora si lo habla es diabólico, eso es mentira, porque no tienen revelación del Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta de que esto es una mentira, porque ahí está. Dice lo contrario, es para todos los que crean en Jesucristo. Escuche muy bien, es para ti que no lo has recibido. Este tema es la experiencia, escuche muy bien, este tema al que te estoy hablando es la experiencia particular del cristiano con el Espíritu Santo, como Él lo decida. No es una forma de aprender un acto, como entrar en ayuno, orar sin cesar. Entonces sería una recompensa y no un regalo, como lo explica la palabra. Si observamos Hechos 10, 44, 45, ¿qué hicieron los gentiles? Más que estar atentos a la palabra. Entonces, terminando en esta hermosa noche, diciéndole a los hermanos que necesitan recibir ese don magnífico del Espíritu Santo, el cual nos da una estructura y nos capacita para poder tener ese poder y confrontar al enemigo. ¿Cómo recibirlo? Solo es que lo quieres recibir. ¿Por qué? Porque te han puesto un montón de ataduras en el cerebro, tus pastores, y te han dicho que no lo puedes recibir. A tal grado, te quiero decir, mi nuera que me está viendo, Janet Alcerro, sabe que estas cosas se dieron porque por mucho tiempo enseñé yo esto y no lo había visto, que cómo Dios podía bautizar a una persona que estuviera en fornicación pasiva. ¿Qué quiere decir fornicación pasiva? La persona con otra persona sin casarse. Eso era lo que pensábamos nosotros, pero no entendíamos la palabra casar. Porque nosotros pensamos que la palabra casar es cuando se presentan a las municipalidades y firman un contrato. No, eso no es el casamiento. El casamiento delante de Dios es cuando las personas se juntan y tienen su intimidad sexual uno con otro. A eso se le llama casamiento. Es afirmado con una fiesta que se hacía en el tiempo antiguo. Pero en el tiempo que mi Señor Jesucristo o el Dios Todopoderoso Jehová casó a la primera pareja, no habían jueces, no habían abogados, no hubo quien firmara, sino que la palabra que le dio, Dios dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. Ahí los casó el Señor y no anduvieron firmando. ¿Y qué decir? Ahora fructificado y llenado de la tierra. Entonces entendemos nosotros, y yo pensaba de que una persona estando en ese estado no la podía bautizar el Señor. Y mi nuera fue un testimonio de eso. Mi nuera también, Melissa el Cerro, también fue otro. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay enseñanzas que nosotros las sacamos del cerebro, pero que no las aprueba el Espíritu Santo. ¿Quién es Julano de tal para que se oponga a que el Espíritu Santo? Pues Pedro dice que cuando estaba allá en Jope, dice que tuvo un éxtasis y miró que bajó un lienzo con un montón de animales que según la ley eran impuros y que no tenían el derecho de tocarlos, pero escuchó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y dijo él, como queriéndose, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda y común ha entrado a mi boca. Y le dijo la palabra, le dijo la voz, no llames inmundo y común lo que yo he limpiado. Y hasta ahí no entendía, pero cuando fue a la cita que le hizo Cornelio y estaban todos los gentiles ahí y se tiró a tierra este varón y le dijo, Pedro, levántate, le dijo, porque yo también soy hombre. Y quiero decirte algo, le dijo Pedro, tú sabes cuán inmundo es que un judío entre en la casa de un gentil, le dijo, pero Dios me ha mostrado que no le llame común o inmundo a las cosas que ha limpiado. Ahí pudo entender la palabra que dijo Pedro, ahora entiendo que Dios no hace sección de personas. Entonces, qué hermoso es cuando entramos a ese campo de la bendición, de que las cosas sobrenaturales están escritas en la Escritura y que los teólogos se han puesto según ellos. Hay tantos teólogos que ahora hacen difícil
que la persona pueda aceptar a Jesucristo, porque están hablando de un montón de palabras, de gramática, de ortografía, de semántica y cuántas cosas. Y el mensaje de Jesús dijo: bienaventurados, dice, los pacificadores, porque ellos verán el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ahora usted mire los teólogos poniéndole tantas cosas a la salvación, igualito a los fariseos de aquel entonces. Por lo tanto, yo en esta hermosa noche, yo le bendigo, hermano, y le digo, vamos a estar siempre en contacto. Pues tengo mi canal en YouTube y hoy pues no seguí grabando porque me mandaron un mensaje ahí y no entiendo, hasta que me lo arregle una persona ahí voy a saber por qué motivo me mandaron ese mensaje, de que ya había pasado de los 100 minutos y que no podía seguir grabando porque si no me iban a cortar el canal. Entonces por eso me trasladé aquí a Facebook y este lo voy a mandar a YouTube. Así es que yo le bendigo y la paz de Jesucristo. Y si usted ahí pues tiene una pregunta, me la hace y dígame, hermano, necesito saber cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo y yo le voy a mandar la respuesta. Así es que Dios me los bendiga y la paz de Jesucristo en sus corazones. Mucho gusto y paz de muy buena noche.